Saludos, Dios te bendiga. Voy a continuar con el video número 5. Video número 5. Voy a estar contestando preguntas. Voy a responder preguntas. Algunas iglesias se preguntan diciendo, ¿y qué pasó con el reino? ¿Qué pasó con Mateo 24:14? ¿Qué pasó con Mateo 24:14, con el reino? Bien, yo te voy a contestar, te voy a responder. El ministerio de Jesús con el reino a Israel fue inclinado únicamente para los judíos, no para la iglesia, ni mucho menos para los gentiles tampoco. Yo se lo puedo demostrar. Te lo voy a demostrar. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6, dice: estando ellos reunidos, le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? ¿Restituirá el reino a Israel en este tiempo? Pues Jesús, en vez de restaurar el reino prometido que los profetas en el Antiguo Testamento habían profetizado, ese reino para Israel, pues lo que hizo Jesús fue que le puso una pausa, y el mismo Jesús interrumpió parcialmente su ministerio llamado de reino, o llamado de reinos en los cielos, o el evangelio del reino. El ministerio que Jesús tenía con los judíos fue interrumpido por él mismo. Él mismo lo decidió interrumpir a causa de la incredulidad de muchos judíos. ¿Ok? Y a causa de la incredulidad de muchos judíos, recordamos lo que Pablo escribió, que yo solo estaba hablando otra vez en el video 4. En el video 4 yo estuve hablando de eso. El último capítulo de Hechos capítulo 28, donde yo les dije que Dios le dice a Pablo que este pueblo, que es Israel, pues fue muy duro de corazón, fue muy rebelde y no creyó en el mensaje de Jesús, decidiendo pues inclinarse más a las obras, a la ley, que al mensaje de la fe en Cristo. Y ahí fue donde comienza la ruptura, ahí comienza la división. Hechos 28. Hechos capítulo 28, donde Dios le dice a Pablo que se incline a los gentiles. Y lo vemos reflejado en el capítulo 24 de Mateo 24:14, donde Jesús le dice a los discípulos, o habla Jesús, que este ministerio, este evangelio llamado el reino, dado a los judíos, pues será predicado a todas las naciones y luego vendrá el fin. La clave se encuentra cuando Jesús dice: y este evangelio será predicado. Al decir Jesús será predicado, la acción de ser predicado apunta a un tiempo futuro, indicando que el ministerio del evangelio de reino que predicó Jesús a los judíos fue completamente interrumpido temporalmente. El ministerio de reino que predicó Jesús a los judíos fue pausado, fue puesto en pausa temporalmente. Entonces, a causa de la incredulidad, eso es por causa de la incredulidad de muchos judíos, será predicado
cuando el tiempo de la plenitud de los gentiles que menciona Pablo en el libro de Romanos 11:25. Romanos 11:25, que habla de la plenitud de los gentiles. Será predicado cuando el tiempo de la iglesia, cuando este tiempo, hoy en día que estamos viviendo, que es la iglesia, pues la iglesia suba en el arrebatamiento. La iglesia tiene que subir en el arrebatamiento para ser librado de la ira de Dios, para que luego se cumpla el tiempo donde el evangelio de reino que predicó Jesús vuelva a activarse, vuelva otra vez a levantarse o a activarse para que vuelva a ser predicado ese evangelio a las naciones. Por lo tanto, el evangelio de reino no fue sacado completamente. No fue sacado. No significa que el evangelio nunca haya servido. No, sirvió, funcionó. En su tiempo tuvo valor. En el tiempo del evangelio del reino tuvo mucho valor, pero a causa de la incredulidad de muchos judíos, pues fue pausado temporalmente y será activado nuevamente en tiempo futuro, que Pablo habla eso en el libro de Efesios, capítulo 2:11. 2:11 no, 2:7. Efesios, capítulo 2, versículo 7, donde Pablo dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Ok? Perfecto. Cuando Pablo menciona los siglos venideros, son tiempos futuros. Esos tiempos futuros se van a cumplir una vez nosotros, iglesia, subamos al arrebatamiento. ¿Ok? Una vez tú y yo nos vayamos con Cristo en el día del arrebatamiento, llega el tiempo de los siglos venideros, que es el tiempo de la tribulación en adelante, en ese periodo de tiempo en adelante, donde el ministerio de reino que predicó Jesús volverá a levantarse para ser predicado a las naciones, pero de aquella generación, de aquel tiempo futuro. Por eso es bien importante estudiar los tiempos, las dispensaciones, que yo llevo muchos años pues enseñándoles a muchas iglesias las dispensaciones, los tiempos. Cuando Pablo escribe en el libro de Efesios, que estoy leyendo la Biblia, la Reina Valera 1960, esta versión, en el versículo 7 Pablo dice: para mostrar en los siglos venideros la abundancia, riqueza de su gracia. ¿Y por qué habla de gracia? Porque Dios va a impartirle gracia, amor, favor, misericordia a Israel, para volver a levantar y a restaurar nuevamente a Israel. ¿Ok? Porque Israel, dice Pablo en el libro de Romanos, que más adelante entraré al libro de Romanos, Pablo da una referencia en el libro de Romanos que las ramas naturales que son Israel, muchas de las ramas naturales que representan Israel fueron desgajadas. Pues no todas, pero algunas ramas fueron desgajadas por causa de su incredulidad y sus pecados y incredulidad. Y Dios va a volver otra vez a restaurar a Israel, que ha estado dividido por muchas naciones por su incredulidad. Lo va a restaurar para un tiempo futuro. Entonces, cuando Pablo dice aquí en el versículo 7
diciendo, por su gracia en su bondad para con nosotros. Por lo menos en la Reina Valera, Pablo menciona un pronombre que está en plural. Un pronombre, nosotros. ¿Por qué Pablo menciona ese pronombre nosotros? Bueno, lo menciona porque Pablo es judío. Pablo está integrado, Pablo es parte, Pablo pertenece como parte de las 12 tribus de Israel. Pablo es judío, viene de la tribu de Benjamín. Pablo es judío y viene de la tribu de Benjamín, que son partes de Israel. Y por eso Pablo, pues entonces se incluye a él como judío, porque él vino de la tribu de Israel como judío. ¿Ok? Pues entonces Pablo se pone en el sentir de los judíos. ¿Ve? En el sentir de los judíos. Para que los judíos en un tiempo futuro, Jesús vuelva a restaurar nuevamente a su propio pueblo que es Israel. Reconociendo y entendiendo que nosotros, la iglesia, no somos parte del ministerio de Jesús. Nosotros, la iglesia, nunca tuvimos dentro del ministerio de reino que predicó Jesús. Los que pertenecieron adentro del ministerio del reino que predicó Jesús en Mateo 24:14 son los judíos, mas no son los gentiles, ni mucho menos la iglesia, porque para ese tiempo, para esa época, para ese tiempo, todavía la iglesia no había sido formada. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6, yo te lo puedo demostrar. Hechos capítulo 1, versículo 6, dice, estando ellos reunidos, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en ese tiempo? ¿Restituirá el reino a Israel en este tiempo? Los judíos estaban deseando que Jesús restaurara su propio reino. ¿Por qué? Porque los profetas profetizaron que Jesús vendría para establecer un reino para su propio pueblo que es Israel. Los profetas, distintos profetas. Entre diferentes profetas, uno de ellos es Jeremías. Jeremías. Cuando el profeta Jeremías anunció diciendo lo siguiente. Jeremías dijo, he aquí vienen días en la cual yo haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. No es como el pacto que yo hice con ellos, en la cual ellos invalidaron mi pacto. ¿Dónde ellos invalidaron el pacto? ¿Dónde Israel invalidó su pacto? Pues en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, cuando Dios les entregó las leyes al pueblo por medio de Moisés. Y recordamos también lo que la ley de Moisés dijo, lo que dice Éxodo. Éxodo capítulo 19, 5 en adelante. Éxodo 19, 5 en adelante, que Dios escogió a ese pueblo. Lo hizo una nación de reyes y sacerdocio. Nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. Dios hizo de ese pueblo una nación, pero también en el mismo capítulo 19 de Éxodo, versículo 5 en adelante, también se menciona que el pueblo de Israel pues hizo una promesa a Dios, y es la siguiente. El pueblo le dijo a Dios, sí, señores, sí, vamos a obedecer todo lo que tú nos ordenas, todo el pacto y los mandamientos que tú nos ordenas a nosotros, vamos a obedecerlo y lo vamos a poner por obras y lo vamos a obedecer. El pueblo se había puesto de acuerdo con Dios para hacer ese pacto,
para cumplir ese pacto que Dios les hizo a ellos. Y el pueblo le falló. El pueblo violentó el pacto. Hay que tener mucho cuidado con muchos profetas o con muchas personas que engañan a la iglesia diciendo: pasen al frente, depositen diezmo o depositen una ofrenda y pacte con Dios, porque en el Evangelio de la Gracia, en este tiempo, Dios no hace pactos con iglesia. Dios no pacta con iglesia. ¿Ok? Pero el pueblo de Israel pues obedeció el pacto y dijo: vamos a obedecer el pacto que tú haces con nosotros. Y le falló. Le falló. Entonces, ahí es cuando entra el profeta Jeremías hablando. Jeremías 31, versículo 31 en adelante, cuando dice la profecía: yo haré un nuevo pacto. Ahí Dios está hablando en Jeremías. Dios dice, yo voy a hacer el pacto, ustedes no. ¿Por qué Dios dice: yo haré un nuevo pacto? ¿Por qué? Pues fácil y sencillo. Número uno, porque el pueblo de Israel no pudo obedecer a ese pacto, no pudo sujetarse en ese pacto, violó el pacto. Entonces viene Dios y dice: pues yo voy a hacer el pacto con ustedes y yo voy a obedecer. Yo voy a obedecer el pacto que yo hago con ustedes. Lo voy a cumplir sin fallar. Voy a obedecer ese pacto. Entonces ese pacto que habla Jeremías tiene mucha relación con la obra de expiación de Cristo, con la obra de expiación, con la obra de propiciación. Tiene mucha relación con lo que Jesús dijo, en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 28. Mateo 26, 28, cuando Jesús dijo: porque esto es mi sangre de mi nuevo pacto, que por mucho derramaré para la remisión de sus pecados. Porque esta es mi sangre de mi nuevo pacto, que por mucho voy a derramar para la remisión de sus pecados. ¿A quién Jesús se lo dijo? A muchos judíos. ¿Ok? Entonces ese pacto que habla Jesús, ese pacto que habla Jeremías, el pacto nuevo que habla Jeremías, tiene que ver con la propiciación y la expiación de Cristo, de Jesucristo muriendo por los pecados en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él va a cumplir ese pacto y no va a fallar. No vas a hacer como el pueblo judío hizo, que violó el pacto adorando el becerrito de oro, inclinándose a la desobediencia. No, Jesús cumplió ese pacto con el propósito de salvar al pueblo. Entonces, con ese mismo sacrificio, con ese único sacrificio, es suficiente para que entonces las demás naciones, que son los gentiles puedan ser salvados con ese único sacrificio de expiación y propiciación. Entonces, ¿por qué razón el ministerio de reino que predicó Jesús en el Evangelio 24:14 fue interrumpido? Pues fue interrumpido por la incredulidad de muchos judíos. Y entonces, Hechos capítulo 28, yo les estaba hablando a ustedes que en el video 4, que ahí vemos la ruptura. Ahí comenzamos a ver la ruptura, la división, donde Dios le dice a Pablo: inclínate únicamente a los gentiles y ellos te van a oír y te van a escuchar, porque el pueblo ha sido duro y rebelde y ha encejado sus oídos para que no oigan el mensaje del evangelio. ¿Tú me entiendes? Entonces el evangelio del reino no fue sacado ni quitado completamente. El evangelio del reino fue interrumpido por Jesús
parcialmente o temporalmente. El ministerio de Jesús con los judíos fue puesto en pausa temporalmente con la intención, con dos intenciones. Dos intenciones. Una de ellas es para que los judíos puedan volver a ser salvados en ese mismo evangelio que será predicado en un tiempo futuro, que Pablo lo escribe, ¿verdad? En el libro de Romanos da información acerca de ese pacto futuro, ¿verdad? La restauración del pueblo de Israel, tiempo futuro. Y número dos, Jesús decide interrumpir temporalmente o pausar su ministerio con la intención de abrirle un camino a las naciones gentiles, que esas naciones gentiles fuimos nosotros. Las naciones gentiles fuimos nosotros que no teníamos participación con Israel, en la cual Pablo lo escribe en Efesios 2, 11 y 12. 2, 11 y 12, Efesios. Cuando Pablo escribe diciendo, acuérdense que ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, no eran llamados la circuncisión, estaban lejos de la circuncisión que viene siendo Israel. Pero dice Pablo más luego, pero ahora en Cristo Jesús ustedes se han acercado a Cristo para ser salvos por medio del evangelio de Cristo o la sangre de Cristo. Pues los gentiles se acercaron por gracia, pero los gentiles se acercaron a la salvación por medio de este evangelio. Los gentiles fueron salvos a través de este evangelio. No es por el evangelio de reino. Y no se trata de que el evangelio de reino no funcione. No, el evangelio de reino tuvo su valor. Claro que sí, tuvo su valor en su tiempo. Pero muchos judíos pues no creyeron y fueron incrédulos. Y ese evangelio de reino fue pausado temporalmente con la intención de darle entrada. La intención de Jesús es mirar a las demás naciones para que las demás naciones puedan ser salvados. Y entonces las naciones y los gentiles son salvados a través del ministerio de Pablo. Dentro del ministerio de Pablo, Dios le revela a Pablo este evangelio. Y para Pablo hay un solo evangelio. Como así Pablo lo escribe en Gálatas 1, 6 y 7. Pablo dice en Gálatas 1, 6, 7, wow, me quedo sorprendido de ustedes que tan pronto ustedes se hayan alejado de la verdad del evangelio para seguir otro evangelio. Dame un tiempo. Estoy mirando el tiempo de duración. Gálatas 1, 6 y 7, Pablo dice, estoy sorprendido con muchos de ustedes que de tan pronto se hayan alejado del evangelio de la gracia para seguir otro evangelio. Ese otro evangelio tiene que ver con el judío, con las obras, y no con la doctrina, con el mensaje que Dios le revela a Pablo de cómo ellos van a ser salvados. Y el mensaje de que Dios le entrega a Pablo de cómo la humanidad completa en este tiempo va a ser salvado es por la fe y no por las obras y la ley. Es por la fe en este evangelio. En este evangelio. Hoy en día Dios ha permitido que Pablo sea el apóstol que enseñe y revele el evangelio, que viene siendo este evangelio. Pero llegará un momento que llegará un tiempo que este evangelio, que se debería de estar predicando, pero muchos desprecian este evangelio. Muchos lo que hacen es que lo tiran al piso, lo escupen, lo rechazan. Porque piensan que este evangelio es como que nos lleva al libertinaje. No es cierto. Pablo dice para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Y por qué dice Pablo para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios? Porque el evangelio que Dios le entregó a Pablo viene de Dios, no es de Pablo. Pablo no decide predicar este evangelio. Este evangelio en el griego, cuando analizamos esta escritura, cuando analizamos lo que dice Hechos 20:24, en las escrituras del griego aparece como un genitivo pasivo.
un genitivo pasivo. Y el genitivo pasivo revela que este evangelio de la gracia, Dios se lo entrega a Pablo. Y este evangelio de la gracia, este evangelio contiene gracia. El genitivo pasivo en el griego, hablando de Hechos 20:24, el genitivo pasivo revela que este evangelio contiene gracia para los pecadores. ¿Tú me entiendes? Y también revela que le ha sido dado a Pablo. Por eso es que habla del pasivo. Por eso es que se revela ahí la voz pasiva. La voz pasiva habla y revela que se le entregó a Pablo. Pablo recibe de Dios este evangelio. Pablo recibe de Dios este evangelio para que se predique a todas las naciones, para que los pecadores reciban salvación por este evangelio y para que la iglesia crezca, sea fortalecida, sea nutrida a través de este evangelio y la doctrina que Pablo enseña del evangelio de salvación para este tiempo. ¿Ok? Pablo no decide llevar este evangelio por gusto, porque Pablo fue llamado antes un Saulo, y Saulo viene de la ley. Saulo viene de la ley. Por lo tanto, Pablo siendo Saulo antes, Pablo no recibe la revelación por sí mismo, la recibe de Dios para que se lleve a cabo este evangelio. ¿Ok? Perfecto, gloria al nombre del Señor. Como les dije, este evangelio llegará un momento que va a terminar, y termina y finaliza con el arrebatamiento. El arrebatamiento es un misterio que solamente se le reveló a Pablo. Y el arrebatamiento revela que la iglesia, que los pecadores siendo salvados por este evangelio, los pecadores son salvados por este evangelio, no es por el reino que predica Jesús en Mateo. Los pecadores actuales son salvados por la predicación de este evangelio que Pablo predica y su enseñanza. Pues significa que este evangelio será finalizado con el arrebatamiento. El arrebatamiento revela el tiempo final de la plenitud de los gentiles salvándose. Dame un segundito. Voy a tener que terminar porque se me terminó el tiempo. Quiero seguir hablando porque a mí me encanta hablar de todo esto. Pero vamos a finalizar ahora para en el próximo video yo dirigirme al libro de Romanos capítulo 11. ¿Ok? Se me fue el tiempo, hermano. ¿Ok? Pausamos.